su mercedes, bienvenidas y bienvenidos a este segundo episodio de esta serie de un tema que es tan necesario de profundizar como es nuestra salud. Y quiero aprovechar para nuevamente aclarar que el objetivo realmente con estos videos es presentar información que continúe aclarando para aquellas personas que suelen, insisto, meter en el mismo saco al cigarro y al cigarrillo, porque tanto el tabaco de pipa como el del puro no tienen aditivos químicos y lo único que desprende la hoja es la nicotina, que como ya hemos estado empezando a mirar, la literatura científica ha ratificado que es un aliado para el bienestar de nuestra salud. Pero lo importante también de esta serie de videos es invitarlos para que sean conscientes también de que nuestro consumo y el disfrute tiene que ser moderado. Bueno, en el episodio anterior vimos cómo la literatura científica había demostrado la utilidad del tabaco en el tratamiento contra el COVID. Pero pues a la luz de estos hallazgos no faltaría quienes comenzarían a desarrollar vacunas contra el coronavirus, y fue ahí cuando nuestras astutas y oportunistas multinacionales del tabaco entraron al juego. Y me refiero a la British American Tobacco y a la Philip Morris. Por ejemplo, uno encuentra artículos que mencionan cómo la British American Tobacco, a través de su división de salud de la Kentucky Bioprocessing, creo que es, que pues, de ellos ya habían encontrado un anticuerpo para combatir al al COVID-19, y que había recibido incluso la autorización de los Estados Unidos para iniciar ensayos de sus vacunas en humanos. Pero igual luego no se habló más del tema y ahí quedó. Bueno, y antes de indagar sobre qué pasó realmente, considero pertinente primero hablar sobre qué fueron esas dichosas vacunas contra el COVID a base de tabaco. Bueno, lo primero que conviene aclarar del COVID-19, y era algo que yo ya había mencionado en el episodio anterior, es que este es consecuencia del virus del síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2, o bueno, para los compas, el SARS-CoV-2, que era realmente la infección que muchos científicos y académicos querían tratar. En un artículo publicado en la Librería Nacional de Medicina de los Estados Unidos, que es como una biblioteca que reúne mucha literatura científica, para septiembre del 2021 existía un total de 320 vacunas que estaban siendo ensayadas. La forma como fueron testeadas esas vacunas, yo diría que, por ejemplo, algunas fueron aplicadas en huevitos de gallina y otras en unas plataformas un poquito más sofisticadas o elaboradas, que igual voy a ponerlas en pantalla. Pero había un grupo que fueron elaboradas a base de plantas y que resultaban sumamente interesantes para los investigadores, porque pues ya se había demostrado que eran una alternativa muy efectiva para producir vacunas a bajo costo, rápidas, con escalabilidad y sobre todo seguras. Bueno, y hablando de las vacunas vegetales, por poner un ejemplo, en el brote que hubo del ébola en el 2014, se administraron a 6 personas un cóctel de anticuerpos conocidos como el CIMAP, hecho a base de plantas de tabaco, y de hecho de esas 5 personas, de las 6 personas a las que les aplicaron, 5 mostraron recuperación. También se ha sustraído de las plantas insumos para producir diversos, por ejemplo, fármacos, vacunas, anticuerpos, hormonas de crecimiento, inmunomoduladores, reactivos de diagnósticos, dispositivos médicos, incluso algunos de ellos todavía siguen estando en prueba, y también ha demostrado efectividad contra virus infecciosos, por ejemplo, como el de la influenza, el del dengue, el del retrovirus, norovirus, y bueno, el ébola, como les acabé de mencionar. El caso es que dentro de ese clúster de 320 vacunas contra el COVID, habían 2 que estaban siendo fomentadas, digamos, por un lado, por la British American Tobacco, o bueno, llamémosla BAT para no complicarme tanto la vida, y por la Philip Morris. Por parte de la BAT se desarrolló una que era la KBP-201, y supongo yo que su nombre era una referencia a la Kentucky Bioprocessing, que era la subdivisión de salud encargada de su desarrollo, y que tomó como material de trabajo la nicotiana bentamiana, y en ella, digamos, y lo poco que yo logro comprender, y seguramente lo estaré explicando mal, pero es como si la forma en la que se obtuvo esa vacuna era reproducir en la planta del tabaco una proteína propia del SARS-CoV-2, que ya les digo, es la proteína de dominio de unión de receptor RBD, y esa la colocaban junto con el virus del mosaico del tabaco modificado,
que es una enfermedad muy común en el tabaco, y hagan de cuenta es como si pusieran al virus del SARS a verselas cara a cara con la enfermedad del mosaico. Y producto de ese amalgama se obtuvieron unas sustancias o subunidades proteínicas que fueron después posteriormente sometidas a un proceso de purificación. No por nada a esa sustancia o vacuna se le conocía como la BLP quimérica, y si se lo preguntan, el BLP significa algo así como partículas similares al virus. Y también aprovechemos para hablar un poco de lo que es, porque alguien me decía en algún momento que no he hablado sobre las enfermedades del tabaco. El TMB o virus del mosaico del tabaco es una enfermedad de la planta que se manifiesta en las hojas con manchas, digamos, decoloradas. Bueno, y la verdad, ustedes no se imaginan el trabajo que ha sido preparar estos videos y sobre todo, creo yo, he estado haciendo mi mejor intento, sobre todo para explicar cómo chingados hicieron los de la Kentucky Bioprocessing para producir la vacuna. Lo único que sí tengo certeza y les puedo decir es que se hizo de esa vacuna, se ensayaron en 180 participantes y esos ensayos se iniciaron el 30 de diciembre del 2020. De todas formas, del reporte que sustraje el KBP 201, que es la vacuna de la VAT, eso se encuentra en la Librería Nacional de Medicina de los Estados Unidos y se llama algo así como vacunas vegetales contra el COVID-19. ¿Y por qué lo menciono? Porque de ahí también sustraje la otra vacuna BLP, ¿se acuerdan lo que les explicaba? De hecho se llama la CoBLP, que desarrolló una empresa canadiense de biotecnología llamada Medicago y que tiene cierta vinculación con la Philip Morris, y ya les voy a contar su triste historia. Y es que cuando se publicó la secuencia genética del SARS-CoV-2, digamos que al mes ya Medicago tenía su vacuna desarrollada. Y para su elaboración seleccionó una proteína de pico que se conoce como proteína S, que también hace parte del SARS-CoV-2. Esa proteína era el antígeno más usado para desarrollar vacunas contra el COVID-19. Asimismo, también se usó como material de base la aplicación en la planta, en la tabaco, en el tipo nicotiana bentamiana, pues para poder desarrollar sus ensayos. Y tanto fue el avance que logró su trabajo, el realizado por Medicago, que la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, autorizó la designación acelerada de la vacuna CoBLP para el 17 de febrero del 2021. De hecho, casi que al mes siguiente, la vacuna alcanzó a llegar a fase 3 de ensayo, que eso fue el 16 de marzo, y como a los 5 días después, la Health Canada dio su revisión para la presentación de la vacuna, que eso fue como para el 21 de abril. Pero bueno, y digamos que si avanzó tanto la vacuna, la CoBLP, uno se preguntaría, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la vacuna que no aprobada? ¿Qué fue lo que salió mal? Como mencioné antes, Canadá había dado su visto bueno a la vacuna que había producido Medicago, y de hecho, para esa época incluso ya había un nombre tentativo que se llamaba Covifense. Pero desafortunadamente desde el 2021 ya se comenzaba a escuchar y a conocer la postura de rechazo por parte de la Organización Mundial de la Salud. De hecho, en una publicación de la Asociación Española de Vacunología, estimó que era muy poco probable que ese organismo internacional diera su autorización para que se implementara una vacuna que provenía de una empresa financiada por una de las grandes vendedoras de cigarrillos en el planeta, como era la Philip Morris, y que tanto la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como las Naciones Unidas siempre habían tenido una política antitabaco demasiado estricta. Y para colmo de males, y como decimos aquí en Colombia, le salió otra pata o otro piecito a ese gato, al gato de Medicargo. Desafortunadamente esa situación de su vinculación con la Philip Morris ralentizó los procesos de producción y distribución de la Covifense. Un ejemplo fue lo que ocurrió en Argentina, en donde inicialmente se habían inscrito 3.500 participantes pues, para recibir tanto las dosis como los placebos o las vacunas. Y sin embargo, por las demoras en la llegada de la vacuna y en aplicarla incluso a los voluntarios, al final únicamente quedaron como 500 participantes que se cansaron de esperar, y esos 500 pues quedaron muy por debajo del umbral requerido pues para darle validez a la investigación. Y es que incluso el doctor Marc Pérez, que era un pediatra y que era el investigador principal del Hospital Militar Central, que era la institución encargada de realizar las pruebas, aseguró que, por ejemplo, ante la aparición de la nueva variante Omicron, la vacuna vegetal, al ser tan escasa, había demostrado que se podía mezclar con otras vacunas
y que su tasa de intercambiabilidad era efectiva, o sea, como que sí eran compatibles. Y sin embargo, todo ese quilombo terminaría cuando Medicago decidiría cortar sus vínculos con la Philip Morris para el 2022, pero pues ya el daño estaba hecho. Y considerando que la vacuna de Medicago, la COP-BLP, iba tan avanzada, que es otro que, por ejemplo, que desde el 2021 ya se conocía la postura de rechazo por parte de la OMS, pues por su conexión de Medicago con la Philip Morris y la industria tabaquera, pues yo me imagino, ¿no?, que la British American Tobacco concluiría de que pues seguir con el desarrollo de la KBP 201 era una causa perdida y pues más bien se concentraría en sus otros modelos de negocio, como por ejemplo los vapeadores, y que seguramente eso lo terminó haciendo también la Philip Morris. Y sin más, así concluimos esta primera historia frente a cómo el tabaco intentó solucionar una pandemia mundial, pero pues que desafortunadamente quedó en manos de multinacionales de cigarrillos que más que estar motivadas por hacer un aporte a la humanidad, seguramente estaban motivadas más era por el dinero y que se les salió el tiro por la culata porque incluso yo podría considerar que encontraron oposición en algún oligopolio mucho más poderoso que los terminaría sacando del negocio. Y bueno, así terminamos este segundo episodio. Las y los invito para que podamos continuar viendo. El tercer episodio viene un asunto muy interesante de un quiropráctico que el año pasado hizo unas declaraciones sobre las bondades de la nicotina y ya cómo empezaron a atacarlo y a refutar. Y la idea es que vamos a empezar un poco a revisar esa polémica y que obviamente ahí entra y está en juego nuestra querida nicotina y el tabaco. Entonces, sin más, les deseo a todas y a todos buenos vientos y buenos humos.